sintetizando la recomendación prevista en la Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, se respeta el criterio de género, se respeta la experiencia, la profesionalidad académica, la parte técnica y la juventud. Decirles a ustedes de que es el momento de poner el hombro por levantar un nuevo rumbo al gobierno municipal. Quiero invitarles a todos ustedes que puedan hacer la señal de la cruz o el signo que más prefieren, para que puedan, les invito también a quienes están sentados a pararse, es un acto solemne, pedirles, pararse la cruz, pidiéndoles comprometerse ante la ley, ante la sociedad, ante el pueblo. Juran o se comprometen ante la Constitución Política del Estado, ante el pueblo del Gran Chaco, ante Dios, cumplir fiel y honradamente las funciones en las que se les está encomendando como secretarios del gobierno municipal, o se comprometen. Si así lo hicieren, Dios, la patria y el Chaco os lo premien, o de lo contrario os lo demanden. Quedan posesionados en sus cargos. Aprovecho también la oportunidad de hacer mención a quienes nos van a colaborar dentro del staff de despacho. Como asesor general está nominado el licenciado